Anatomía de miembro inferior. Es importante tener un conocimiento de la anatomía de miembro inferior, ya que es una necesidad tener los conocimientos básicos generales desde el punto de vista morfológico, estructural y funcional de la anatomía, lo que nos permitirá pues, que nuestros estudios que estamos actualmente cursando sean muy nutritivos y aporten a nuestro conocimiento. Músculos de la cadera. La cadera es la articulación proximal del miembro inferior. Se encuentra ubicada en su raíz, cuya función es la de dirigir todo el miembro inferior en todas las direcciones del espacio, para lo cual posee 3 ejes y 3 grados de libertad biomecánica de la cadera. Ejes de la cadera. Tenemos al eje transversal, que se encuentra situado en el plano frontal, donde se realizan movimientos de flexo-extensión. Eje anteroposterior, ubicado en el plano sagital, donde se ejecutan movimientos de abducción y aducción. Eje vertical. Este eje longitudinal nos permite movimientos de rotación tanto externa como interna. Vamos a iniciar haciendo una descripción de los músculos flexores de la cadera en su región anterior. El mismo que consta del psoas ilíaco, sartorio, recto anterior, tensor de la fascia lata. Psoas ilíaco. El psoas ilíaco está compuesto por el psoas ilíaco mayor y menor. Se origina en la fosa ilíaca y en el sacro. Su inserción está dada en el trocante menor del fémur y está inervado por el nervio femoral en la región L2-L3. Su función: actúa conjuntamente para flexionar al muslo por la cadera y estabilizar la articulación de la misma. Psoas ilíaco mayor. Se origina en la apófisis transversa y el cuerpo de las vértebras lumbares. Su inserción se da en el trocante menor del fémur. Está inervado por los nervios espinales lumbares L1, L2 y L3. La función del psoas ilíaco mayor es actuar en la flexión del muslo por la cadera y estabilizarla a la misma. Psoas menor. Su origen se da en las caras de las vértebras torácicas 12 y lumbar 1 y el disco intervertebral. Su inserción se da en la línea pectínea, en la eminencia iliopectínea, a través del arco pectíneo. Su inervación está dada por los nervios espinales lumbares L1, L2. La función es de actuar en la flexión del muslo por la cadera y estabilizar esta última articulación. Músculo de las paredes y el suelo pélvico. Están conformados por el músculo obturador interno en su lado lateral, por el piriforme, el obturador interno, coccigio y elevador del ano. Obturador interno. Se origina en las caras pélvicas del ilio y el isquion y la membrana obturatriz, para insertarse en el trocante mayor del fémur. Está inervado por el nervio del músculo obturador interno L5, S1, S2. La función que desempeña el obturador interno es la rotación lateral del muslo. También ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. Piriforme. Se origina en la cara pélvica del sacro 2 al sacro 4. También en el borde superior de la incisura isquiática mayor y el ligamento sacrotuberoso. Se inserta en el trocante mayor del fémur. Está inervado por los ramos anteriores S1 y S2. Función que desempeña este músculo es la rotación lateral del muslo, la abducción del muslo, además de ayudar a mantener la articulación. Músculo de las paredes y el suelo de la pelvis. Tenemos al músculo coccigio o isquiococcigio. Se origina en la espina isquiática para insertarse en el extremo inferior del sacro y del coxis. Está inervado por los ramos de los nervios espinales y la función que desempeña este músculo es flexiona al coxis y forma parte del diafragma pélvico, que es el que sostiene las vísceras pélvicas. Pubo coccigio elevador del ano. Su origen se da en el cuerpo del pubis, en el arco tendinoso de la fascia obturatriz y en la espina isquiática. Se inserta en el cuerpo perineal del coxis, ligamento ano-coccigio, paredes de la próstata o la vagina, recto y conducto anal. Está inervado por los ramos S4 para el nervio elevador del ano y el recto inferior y plexo coccigio para el nervio anal. Su función forma parte del diafragma pélvico, que es el que se encarga de sostener las vísceras pélvicas, además de resistir los incrementos de la presión abdominal. Los músculos del periné. Dentro de los grupos de los músculos del periné tenemos al esfínter externo del ano, al bulbo esponjoso,
al isquio cavernoso, transverso superficial del periné, transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. Vamos a describir el esfínter externo del ano. Se origina en la piel y la fascia que rodea el ano y al coxis a través del ligamento ano-coxigio. Se inserta rodeando las caras laterales del conducto anal para insertarse en el cuerpo perineal. Está inervado por el nervio anal inferior, ramos del nervio pudendo S2, S4. Función: contrae el conducto anal durante el perieltatismo, retiene la defecación, sostiene y fija el cuerpo perianal y el suelo de la pelvis. Músculo bulbo esponjoso del hombre. Origen: en el rafe medio en la cara vertebral del bulbo del pene, cuerpo perineal. Inserción en la membrana perineal en la cara dorsal de los cuerpos esponjosos y cavernosos y la fascia del bulbo del pene. Está inervado por el ramo muscular del nervio perineal y nervio pudendo S2, S4. Función: sostiene y fija el suelo pélvico, comprime el bulbo del pene para expulsar las últimas gotas de la orina o del semen. Ayuda a la erección, comprime el flujo de salida de la vena profunda del periné. Músculo bulbo esponjoso de la mujer. Se origina en el cuerpo perineal, se inserta en el arco del pubis y la fascia de los cuerpos cavernosos del clítoris. Está inervado por el ramo muscular del nervio perineal y nervio pudendo S2, S4. Función: sostiene y fija el cuerpo perineal, suelo de la pelvis, ayuda a la erección del clítoris, comprime la glándula vestibular mayor. Músculo isquio cavernoso. Se origina en la cara interna de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. Se inserta abrazando el pilar del pene o del clítoris. Se va a insertar en las caras inferior y medial del pilar y en la membrana perineal medial pilar. Está inervado por el ramo muscular del nervio perineal y el ramo del nervio pudendo S2, S4. La función de este músculo es mantener la erección del pene o el clítoris, comprimir el flujo de la salida venoso e impulsar la sangre desde la raíz al cuerpo del pene o clítoris. Músculo transverso superficial del periné. Se origina en la cara interna de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. Su inserción discurre a lo largo de la cara inferior del borde posterior de la membrana perineal hasta el cuerpo perineal. Está inervado por el ramo muscular profundo del nervio perineal, ramo del nervio pudendo S2, S4. La función de este músculo es sostener y fijar el cuerpo perineal, suelo pélvico para sostener las vísceras y resistir el aumento de la presión intraabdominal. Músculo transverso profundo del periné. Se origina en la cara interna de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. Inserción: se produce y discurre a lo largo de la cara inferior del borde posterior de la membrana perineal hasta el cuerpo perineal y el esfínter del ano. Está inervado por el ramo muscular del nervio perineal y del nervio pudendo S2, S4. La función de este músculo es sostener y fijar el cuerpo perineal, el suelo pélvico para sostener las vísceras y resistir el aumento de la presión intraabdominal. Esfínter externo de la uretra. Se origina solo la porción del compresor de la uretra. Se inserta primero rodeando la uretra superior a la membrana perineal. En el hombre asciende por la cara anterior de la próstata y en la mujer algunas fibras rodean la vagina. La inervación está dada por el nervio dorsal del pene o del clítoris, ramo terminal del nervio pudendo S2, S4. La función del esfínter externo de la uretra es comprimir la uretra para mantener la continencia urinaria y también comprime la vagina. Terminados los músculos de la pelvis, vamos a hablar de los músculos de la región glútea. Vamos a señalar a los músculos del grupo posterior, los mismos que se encuentran conformados por el glúteo menor, el piramidal o piriforme, obturador interno, gémino superior e inferior, obturador externo, cuadrado cural, glúteo medio, glúteo mayor, tensor de la fascia lata. Antes de describir la importancia que tienen estos músculos, debemos tener en cuenta la importancia y función de la cadera. Pues sabiendo que es una de las características más importantes de la cadera es que soporta el peso corporal y la locomoción que desempeña por el miembro inferior. Región glútea, plano profundo. Aquí tenemos al glúteo menor, que se origina en la cara lateral del ilion
y se inserta en la cara anterior del trocante mayor y del fémur. Está inervado por el nervio glúteo superior L4, L5 y S1. La función de este músculo abduce y rota medialmente el muslo a nivel de la cadera y estabiliza la pelvis sobre el miembro en apoyo cuando se levante el miembro opuesto. Obturador interno. Se origina desde la cavidad pelviana, se inserta en la cara medial del trocante mayor del fémur. Está inervado por el nervio obturador interno L5-S1. La función de este músculo es rotar el muslo hacia afuera y abducir el muslo flexionando a nivel de la cadera. Estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Músculo piramidal o piriforme. Se origina en la cara anterior del sacro y ligamento sacro-tuberoso. Se inserta en el borde superior del trocánter mayor. Está inervado por los ramos anteriores L5-S2. La función es rotar el muslo hacia afuera y abducirlo. Estabiliza también la cabeza del fémur en el acetábulo. Gemelo superior e inferior. El origen del gemelo superior es en la espina ciática y el inferior en la tuberosidad isquiática. La inserción se da en la cara medial del trocánter mayor del fémur. La inervación está dada por el gemelo superior, por el nervio del obturador interno L5-S2 y el gemelo inferior por el nervio del cuadrado femoral L5-S1. La función de estos músculos es rotación externa y abducción del muslo. También estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Cuadrado crural o femoral. Se origina en el borde lateral de la tuberosidad isquiática. Se inserta en el tubérculo cuadrado en la cresta intertrocanteria del fémur. La inervación está dada por el nervio del cuadrado femoral L5-S1. La función es rotar externamente el muslo, estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Vamos a hablar de otra región del glúteo, el glúteo mediano, que se encuentra en el plano medio. Su origen está dada en la cara lateral del ilio, su inserción en la cara lateral del trocante mayor del fémur. Está inervado por el nervio glúteo superior L4, L5 y S1. La función de este músculo aduce y rota externamente el muslo, estabiliza la pelvis sobre el miembro en apoyo cuando se levanta el miembro opuesto. Glúteo mayor, que forma parte del plano superficial. Su origen está en el ilion, posterior a la línea glútea posterior, caras dorsales del sacro y coxis y ligamento sacro-tuberoso. Su inserción está dada por muchas fibras que terminan en el tracto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia y algunas fibras se van a insertar también en la tuberosidad glútea del fémur. La inervación está dada por el nervio glúteo inferior L5-S2. La función de este músculo es rotación externa y extensión del muslo. Músculos del muslo. Los músculos del muslo están divididos en grupo anterior, grupo interno y grupo posterior. Dentro del grupo anterior tenemos el cuádriceps crural, que consta del vasto interno, vasto externo, recto anterior y crural. Sartorio, tensor de la fascia lata. El grupo interno está conformado por el aductor mayor, aductor mediano, aductor menor, pectíneo, recto interno o grácil, obturador externo. Y el grupo posterior por el semimembranoso, semitendinoso y bíceps crural. Músculos del muslo, grupo anterior. Los músculos de la región anterior, su función es extender la rodilla, aunque algunos músculos cruzan la cadera y la rodilla y actúan en ambas articulaciones. Pero la función en sí es flexión, rotación externa, abducción y articulación de la rodilla hace el movimiento de flexión y rotación interna. Cuádriceps crural. Envuelve por delante casi todo el fémur. Es un músculo formado por 4 músculos que llegan en un tendón conjuntamente hasta la rótula. Vamos a describir primero al vasto lateral, que se origina en el trocánter mayor y labio lateral de la línea áspera del fémur. Tenemos al vasto medial, que se origina en la línea intertrocantérica y labio medial de la línea áspera del fémur. Tenemos al recto intermedio, cuyo origen se da en las caras anterior y lateral del cuerpo del fémur. Y el recto femoral se origina en la espina ilíaca anteroinferior e ilion superior al acetábulo. Todos los 4 músculos que conforman el cuádriceps crural se insertan y se inervan en un mismo lugar. Es decir, su inserción se da en la base de la rótula y mediante el ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia.
Está inervado por el tensor de la fascia lata. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior y cresta ilíaca. Se inserta en el tracto iliotibial que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Está inervado por el nervio glúteo superior L4-S1. La función es abduce, rota medialmente y flexiona el muslo a nivel de la cadera. Ayuda a mantener la rodilla extendida. Músculo sartorio. El sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y la porción superior de la escotadura inferior. Su inserción se da en la porción superior de la cara medial de la tibia. Está inervado por el nervio femoral L2-L3. La función de este músculo es de flexión, abducción y rotación lateral del muslo. Flexiona la articulación de la rodilla. Describiremos los músculos mediales del muslo. Este grupo de músculos cuya función es aducir principalmente el miembro inferior a nivel de la cadera. Igual algunos músculos cruzan las articulaciones de la cadera y la rodilla y por lo tanto van a actuar en ambas articulaciones. Tenemos aquí al aductor mayor, que se va a originar en la rama inferior del pubis a la cresta del pubis. Se inserta en la tuberosidad glútea, en la línea áspera, en la línea supracondilia medial, lo que es su porción aductora, y el tubérculo del aductor del fémur, de lo que corresponde a la porción isquiotibial. Su inervación está dada en la porción aductora por el nervio obturador L2, L4 y la porción isquiotibial por la división tibial del nervio ciático. La función del aductor mayor es, en su porción aductora, va a realizar la aducción y la flexión del muslo va a estar dada por la porción isquiotibial. Extiende el muslo. Aductor corto. Se origina en el cuerpo y rama inferior del pubis. Su inserción está dada en la línea pectínea y porción proximal de la línea áspera del fémur. Está inervado por el nervio obturador L2, L4 y la función de este músculo es aductor del muslo, como lo indica. El aductor largo. Se origina en el cuerpo del pubis inferior a la cresta del pubis. Se va a insertar vuelta en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Está inervado por el nervio obturador L2, L4 y la función, como lo indica, hace una aducción y también rota medialmente al muslo. Músculo pectíneo. Se origina en la rama superior del pubis, se inserta en la línea pectínea del fémur justo en la parte inferior al trocánter menor. Su inervación está dada por el nervio femoral y un ramo del nervio obturador L2, L4. Función, aduce y flexiona el muslo a nivel de la cadera y ayuda a la rotación medial del muslo. Obturador externo. Se origina en los bordes del agujero obturado y la membrana obturatriz. Su inserción se da en la fosa trocanteria del fémur. Está inervado por el nervio obturador L3, L4 y la función de este músculo es rotador externo del muslo. El recto interno o gracil. Se origina en el cuerpo y la rama del pubis. Se inserta en la porción superior de la cara medial de la tibia. Está inervado por el nervio obturador L2, L3. La función es flexora y aductora de la pierna y ayuda a rotarla también medialmente. Músculos del grupo posterior del muslo. Haciendo una descripción general, estos músculos se encargan de la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla. Tres de estos músculos lo comprenden los isquiotibiales, que se originan en la tuberosidad isquiática y van a flexionar la rodilla. Podemos señalar en el grupo posterior al semimembranoso, que se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la porción posterior del cóndilo medial de la tibia. Está inervado por el nervio ciático L5-S2. Función que desempeña este músculo es un flexor de la pierna a nivel de la rodilla y un extensor del muslo a nivel de la cadera. También hace rotación de la pierna internamente y se encarga de hacer la extensión del tronco. Semitendinoso. Se origina en la tuberosidad isquiática, se inserta en la cara medial de la porción superior de la tibia. Su inervación está dada por el nervio ciático L5-S2. La función de este músculo es flexor de la pierna a nivel de la rodilla y cumple con la función extensora del muslo a nivel de la cadera. También hace la función de rotación de la pierna internamente y extensor del tronco. Bíceps femoral. Posee dos porciones, una tuberosidad isquiática y la otra en la línea áspera y línea supracondilia lateral del fémur. Su inserción está dada en el lado lateral de la cabeza del peroné. El tendón se divide por el ligamento colateral peróneo de la rodilla. Su inervación se da en la cabeza femoral, va a estar inervada por el nervio ciático L5-S2
y la porción isquiática por la división del peroneo común del nervio ciático L5-S2. Función: flexiona la pierna sobre la rodilla y hace una rotación externa del muslo. Músculos de las piernas. Los músculos que conforman la pierna son dividido en regiones. En el grupo anterior está conformado por el tibial anterior, extensor propio del dedo gordo, extensor común de los dedos, peroneo anterior o peroneo corto. Grupo externo está dado por el peroneo lateral corto y peroneo lateral largo. Grupo posterior está dado por el popliteo, flexor común de los dedos, tibial posterior, flexor largo propio del dedo gordo, tríceps crural que está conformado por el sóleo y los gemelos, o gastronemos externos e internos, y el plantar delgado. Vamos a describir los músculos de la pierna, el grupo anterior y lateral. Teniendo aquí al músculo tibial anterior. Se origina en el cóndilo lateral y mitad superior de la cara lateral de la tibia. Se inserta en la cara medial e inferior del cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. Su inserción está dada por el nervio peroneo profundo L4-L5. Función: flexión dorsal del pie a nivel del tobillo e inversión del pie. Extensor largo del dedo gordo. Se origina en la porción medial anterior del peroné y membrana interósea. Su inserción está dada en la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. Su inervación está dada por el nervio peroneo profundo L5-S1. Función es la de extensión del dedo gordo y flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Extensor común de los dedos. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores de la cara anterior de la membrana interósea y peroné. Su inserción está dada en las falanges media y distal de los 4 dedos laterales. La inervación lo hace el nervio peroneo profundo L5-S1. Función de este músculo es extender los 4 dedos del pie y la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Peroneo corto. Se origina 2/3 inferiores de la cara lateral del peroné, para insertarse en la cara dorsal de la tuberosidad en el lado lateral de la base del quinto metatarsiano. Está inervado por el nervio peroneo superficial L5-S2. Función de este músculo: eversión del pie y débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. El peroneo largo. Se origina en la cabeza a los 2/3 superiores de la cara lateral del peroné, para insertarse en la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. La inervación está dada por el nervio peroneo superficial L5-S2. La función es eversión del pie y una débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Y tenemos al tercer peroneo anterior. Se origina en el tercio inferior de la cara anterior del peroné y la membrana interósea. Se inserta en el dorso de la base del quinto metatarsiano. Su inserción está dada por el nervio peroneo profundo L5-S1. La función del peroneo anterior es flexión dorsal del pie a nivel del tobillo y ayuda en la eversión del pie. Músculos de la cadera. Vamos a señalar los del grupo anterior en el plano profundo. Tenemos aquí al popliteo. Se origina en el epicóndilo lateral del fémur y menisco lateral. La inserción está dada en la cara posterior de la tibia, superior a la línea del sóleo. Su inervación está dada por el nervio tibial S2-S3. La función de estos músculos: flexiona débilmente a nivel de la rodilla y rota el fémur, la pierna rotándola externamente. Flexor largo común de los dedos. Se origina en la porción medial de la cara posterior de la tibia inferior, a la línea del sóleo y fascia que cubre al tibial posterior. Su inserción está dada en las bases de las falanges distales de los 4 dedos laterales. La inervación está dada por el nervio tibial S2-S3. Función del flexor común de los dedos es flexionar los 4 dedos y flexión plantar a nivel del tobillo. Sostiene los arcos longitudinales del pie. Tibial posterior. Se origina en la membrana interósea, cara posterior de la tibia anterior a la línea del sóleo y la cara posterior del perone. Inserción en la tuberosidad del navicular, huesos del cuneiformes y cuboides y base de los metatarsianos. La inervación está dada por el nervio tibial L4-L5. Función: flexión plantar del pie a nivel del tobillo e inversión del pie. Flexor largo propio del dedo gordo. Se origina en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné y porción inferior de la membrana interósea. Su inserción se da en la base de la falange distal del dedo gordo.
Está inervado por el nervio tibial S2-S3. Función, flexión del dedo gordo y flexión plantar del pie. Sostiene el arco longitudinal medial del pie. Músculo plantar. Se origina en el extremo inferior de la línea supracondilia lateral del fémur y del menisco lateral. Su inserción se da en la cara posterior del calcáneo. Su inervación está dada por el nervio tibial S1-S2. Función, ayuda al gastrocnemio en la flexión plantar y la flexión de la rodilla. Los músculos de la pierna, grupo posterior, plano superficial. Aquí tenemos al tríceps crural, que está conformado por el gastrocnemio y el sóleo. El gastrocnemio, su origen se da la cabeza lateral, se va a originar en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y la cabeza medial en la cara popltea del fémur superior al cóndilo medial. Se insertan en la cara posterior del calcáneo en el tendón calcáneo y la inervación está dada por el nervio tibial S1-S2. Función de este músculo, flexión plantar del pie a nivel del tobillo, elevar el talón durante la marcha y flexión de la pierna. El músculo sóleo se origina vuelta en la cara posterior del calcáneo, en el tendón calcáneo, se inserta en la cara posterior del calcáneo, en el tendón calcáneo, y la inervación está dada por el nervio tibial S1-S2. Función de este músculo, asimismo, flexión plantar del pie a nivel del tobillo, pero se encarga vuelta de estabilizar la pierna sobre la otra pierna. Músculos intrínsecos del pie. Los músculos intrínsecos del pie se encuentran distribuidos ellos en 4 planos, además que complementan las acciones de los tendones de los flexores largos de la pierna a medida que avanzan hacia el pie. Vamos aquí a señalar los músculos del pie que se encuentran asimismo conformados por una región dorsal y una región plantar. En la región dorsal tenemos al pedio o extensor corto de los dedos y el músculo extensor corto del dedo gordo. Y en la región plantar tenemos los músculos interóseos dorsales, músculos interóseos plantares, cuadrado carnoso del silbo, flexor corto plantar, flexor corto del dedo gordo, abductor del dedo gordo, aductor del dedo gordo, flexor corto del quinto dedo y oponente del quinto dedo. Músculos de pie según la región dorsal. Tenemos al pedio o extensor corto de los dedos. Se origina en la parte anterosuperior del calcáneo, se inserta en el extremo proximal de la falange proximal del primer dedo. Está inervado por el nervio peroneo profundo y la función es extensión de los dedos del pie. El extensor corto del dedo gordo. Se origina en el calcáneo, se inserta en la falange proximal del dedo gordo. Está inervado por el nervio peroneo profundo y cuya función es extensión del dedo gordo. Región plantar dorsal. Tenemos a los músculos interóseos plantares. Se originan en las bases y los lados mediales de los metatarsianos desde el tercero hasta el quinto. Su inserción está dada por los lados mediales de las bases de las falanges proximales de los dedos 3 hasta el quinto. Su inervación está dada por el nervio plantar lateral S2-S3. Función de estos músculos, aducción de los dedos del segundo hasta el cuarto dedo. Músculos interóseos dorsales. Se originan en los lados adyacentes de los metatarsos del primero al quinto. Y su inserción se da primero en el lado medial de la falange proximal del segundo dedo, de ahí del segundo al cuarto, en los lados laterales de los dedos 2 al 4. Su inervación está dada por el nervio plantar lateral S2-S3. Función, flexor de las articulaciones metatarsofalángicas y aductor de los dedos desde el segundo al cuarto. Cuadrado carnoso de Silvio. Se origina en la cara medial y borde lateral de la cara plantar del calcáneo. Se inserta en el borde posterolateral del tendón del flexor largo de los dedos. Su inervación está dada por el plantar lateral S1-S3. La función de este músculo es ayudar a la flexión larga de los dedos en la flexión de los 4 dedos laterales. Flexor corto de los dedos. Se originan en la apófisis medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo, aponeurosis plantar y los tabiques intermusculares. Su inserción se da a ambos lados de las falanges medias de los 4 dedos laterales. Su inervación está dada por nervio plantar medial S1-S3. Función, flexión de los 4 dedos laterales de los dedos. Flexor corto del dedo gordo. Tiene 2 porciones. Se origina en las caras plantares del cuboide y en el cuneiforme laterales. Su inserción está dada en ambos lados de las bases de las falanges proximales del primer dedo. Su inervación está dada por el ramo profundo del nervio plantar lateral. Función, flexión de la falange proximal del primer dedo. Abductor del dedo gordo. Se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, retináculo flexor y aponeurosis plantar.
Su inserción está dado en el lado medial de la base de la falange proximal del primer dedo. Su inervación está dado por el nervio plantar medial S1-S3. Función: abduce y flexiona el dedo gordo. Aductor del dedo gordo. Se origina en la cabeza oblicua, base del segundo al cuarto metatarsiano. La cabeza transversa por los ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas en el tercer hasta el quinto dedo. Inserción: los tendones de ambas cabezas se insertan en el lado lateral de la base de la falange proximal del primer dedo. Inervación está dada por el ramo profundo del nervio plantar lateral S2-S3. Función: aductor y ayuda a contener el arco transverso del pie. Flexor corto del quinto dedo. Se origina en la base del quinto metatarsiano, se inserta en la base de la falange proximal del quinto dedo, está inervado por el ramo superficial del nervio plantar lateral S2-S3. Función: abducción, flexión y oposición del quinto dedo. Abductor del quinto dedo. Se origina en la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo, aponeurosis plantar y tabiques intermusculares. Se inserta en el lado lateral de la falange del quinto dedo. Está inervado por el nervio plantar lateral S1-S3. Función: abduce, flexiona el dedo pequeño. Oponente del quinto dedo. Se origina en la base del quinto metacarpiano. Se inserta en el borde lateral del quinto metacarpiano. La función es abductor, flexor y oposición del quinto dedo.